Amor redentor. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por la vida de David, gracias por su amor a ti, por su dedicación, gracias por los dones y capacidades que le has dado. Y oramos que tu Espíritu Santo le use en esta mañana para ser un canal, para transmitir aquello que nos quieres decir a cada uno de nosotros. A través de estas predicaciones, de estas exposiciones sobre el libro de Oseas, con un mensaje tan fuerte, tan radical. Señor, que tú nos hables y, Señor, que podamos ver y conocerte más de tu amor. Un amor redentor, un amor que está sobre todo nuestro conocimiento, que sobrepasa todo esto. Que lo hemos ya experimentado, pero que, Señor, aún hemos de descubrir más y más de él. Su largura, su anchura, su longitud, su altura. Bendícele y ayúdale. En el nombre de Jesús. Amén. Para los jóvenes voy a poner modo avión porque la última vez que prediqué me estabais enviando un mensaje, así que vamos a intentar evitarlo esta vez. Bien. Con mis talks esto no. Perdona, ser que me mueva. Vale. Mis amigos tienen una queja sobre mí, creo que tienen a lo mejor varias, pero esta queja últimamente se ha convertido en una pequeña broma. Y es que yo, a veces, tiendo a dar la opinión como si fuera del grupo, cuando realmente es mi opinión personal. Y la verdad es que puede que alguna vez esto haya pasado, pero nunca lo he hecho desde el púlpito. Así que pensaba que tendría que decirlo antes de decir lo que voy a decir ahora. Así que con este disclaimer, aquí va lo que yo pienso que mi generación piensa. Creo que todas las generaciones son capaces de ver los errores de las generaciones previas. Creo que, no sé si es porque somos millennials, porque nos hemos criado con las redes sociales, nosotros tenemos una especial sensibilidad hacia darnos cuenta de lo que, en nuestra opinión, claramente, las otras generaciones han fallado. Seamos honestos, también tenemos facilidad para detectarlo y para criticarlo. No voy a entrar ahora en eso. Y si aún no estáis entendiendo lo que estoy diciendo, os voy a dar unos ejemplos de esto que estoy diciendo. Lo primero es cómo tienen tanta falta de inteligencia emocional. Bastante gracioso que lo diga yo, pero bueno. No se dan cuenta, esto es lo que estamos diciendo sobre otras generaciones, ¿no se dan cuenta que trabajar no lo es todo en la vida? Que a lo mejor consumir los recursos finitos de nuestro mundo no es la mejor solución de crecimiento a largo plazo. Y ahora voy a meterme un poco en la iglesia, perdonadme por adelantado. ¿No nos damos cuenta que quemar a gente en los ministerios a lo mejor no es la mejor manera de hacer iglesia? Voy a parar aquí porque creo que lo importante no es que nos centremos en qué puede opinar la generación millennial sobre los más mayores, porque nosotros realmente debemos estar fallando en algunas áreas también. Y esta es una pregunta que a mí me intriga mucho. Como líder de jóvenes, muchas veces pienso, ¿qué dirán las generaciones futuras sobre nuestra generación, sobre mi generación? ¿Qué áreas de nuestra vida, tanto personal como espiritual, estamos dejando grandes gazapos? Y supongo que muchos de aquí tendréis ganas ahora de decirme lo que estamos haciendo mal, los millennials, o no sé qué generación soy, la verdad, pero más o menos por ahí rondo. Pero hoy, en mi predicación, me gustaría centrarme en aquellas cosas que el pueblo de Israel realmente la lió. El pueblo de Israel en el siglo VIII a.C. la estaba liando parda. Y, como veremos, ellos tampoco se estaban dando cuenta de eso y estaban siguiendo por su camino. Dicho esto, hoy nos toca reflexionar sobre el pasaje que encontramos en Oseas 8 y lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Y el texto dice: «Pon a tu boca trompeta,
Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el mal, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será desechado en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron vientos y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Efraín con su salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. En los sacrificios de mi ofrenda sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordarán de su iniquidad y castigarán su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Uy, hemos aumentado el presupuesto de agua, ¿eh? Solán de cabra, bien. El texto de hoy lo he dividido en dos partes. La primera parte del versículo 1 al 3 y después del versículo 4 hacia el final hasta el versículo 14. Y creo que es interesante, ¿no?, cómo comienza. No sé si os habéis dado cuenta, pero lo voy a remarcar. El profeta Oseas comienza con una frase que dice: da el toque de trompeta. Si lo leemos tranquilamente en casa, os daréis cuenta que es una expresión un poco raro, que está hablando como raro. Yo lo leo y no me queda bien. Y es a propósito. La idea es que entendamos la urgencia del mensaje que nos va a explicar el profeta y ponernos alerta de lo que va a venir. El Señor tiene algo importante a decir a su pueblo y el mensaje que tiene es la sentencia sobre ellos. Llevamos varias semanas ya viendo cómo el profeta Oseas va resaltando el pecado del pueblo y finalmente Dios decide dictar sentencias sobre sus actitudes. Y esto lo vemos en la segunda frase que dice: águila viene contra la casa de Jehová. Seguimos un castellano un poco antiguo o raro, podríamos decirlo así, pero es a propósito, insisto. Aquí Dios está avisando que el peligro es externo, que va a dañar al pueblo y deja muy claro el por qué esto va a suceder. Y esto va a suceder porque han roto el pacto que tiene con ellos, Israel, no Dios, y se han rebelado contra la ley de Dios. Y hoy me gustaría hablar sobre un poquito los pactos. Os animo a buscar en qué significa el pacto de Dios, pero creo que es importante que entendamos dos cosas. ¿Qué es un pacto y por qué es importante esto de que han traspasado mi pacto? Y un pacto, según la Real Academia, es un acuerdo entre dos o más partes que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. En el Antiguo Testamento vemos que Dios hace 4 grandes pactos con Israel. El primero, con Noé, después del diluvio, y más que un pacto, es una promesa, porque ahí no tiene que cumplir nada Israel, y lo vemos simbolizado cuando llueve en el arco iris, y es la promesa de que Dios no volverá a destruir la humanidad con un diluvio. El segundo pacto, que estuvimos meditando hace unos meses aquí, fue el pacto con Abraham. Y allí Dios le promete una descendencia. Y en este caso, el pueblo ya comienza a tener que reaccionar ante la promesa de Dios con el símbolo de la circuncisión de los hombres. El tercer pacto es el pacto que hace al salir de Egipto con Moisés y con el pueblo. Y aquí renueva la promesa de una tierra prometida. Y en este caso les da los 10 mandamientos y más adelante la ley. Esto lo vemos en Pentateuco.
Y el cuarto gran pacto que tenemos en el Antiguo Testamento es el pacto que hace con el rey David. Y aquí le renueva la promesa que hizo a Abraham, pero además le promete la figura de un rey mesiánico que vendrá de su descendencia. Y en este caso, David y el pueblo tienen que seguir cumpliendo con la ley que Dios le ha dado. Estos pactos son muy importantes porque Dios revela su plan de salvación a la humanidad a través de estos pactos. Israel estaba llamado a ser una nación santa para que el resto de naciones pudieran conocer a Dios. Esa era su misión y su objetivo en la tierra. Cuando ellos rompen el pacto con Dios, se están interponiendo en esta misión que Dios les había dado de ser una nación santa para el beneficio de la humanidad. Y si seguimos en el versículo 2, casi parece que se han sorprendido los israelitas cuando responden, pero sí, Señor, nosotros sí que te conocemos. Y ahora mismo, después de 4 predicaciones en Oseas, la reacción de la iglesia tiene que ser, bro, no, ¿vale? Y entonces, si eres un poco más mayor, responderías con, no hay mayor ciego que aquel que no quiere ver. Y aquí Dios les está anunciando su destino, y es que serán perseguidos por una potencia externa. Después de los 3 primeros versículos, lo que nos damos cuenta es que el pueblo de Israel sufre de algo que es muy común en la sociedad actual, y es de hipocresía. Los israelitas están fingiendo que conocen a Dios cuando la realidad de su día a día muestra realmente que no conocen a Dios. Y esto creo que a mí también me pasa a menudo. Yo os voy a explicar qué me pasa, que es que tiendo a mentirme a mí mismo. No sé si sufrís de esta condición, pero a mí me pasa. Altero un poco la realidad para que sea algo mejor de lo que es, y así pienso que el problema no existe. Voy a ser sincero, a veces, muy puntualmente, esto me ha ayudado a superar algunos retos. Pero si aplico esto como una norma en mi vida y en mi día a día, me daré de bruces con la realidad. Y por norma general, cuanto más tarde en darme el golpe, peor será el golpe. Y esto es lo que vemos con Israel. El problema es que Israel no entiende el significado de conocer a Dios. Y aquí Oseas vuelve a usar la palabra yadá, que está traducido por conocer. Y es muy interesante, ¿vale?, el significado de esta palabra, y espero que tengáis suficiente memoria porque no voy a volver a entrar en el significado de conocer a Dios, porque Hernán hace 2 semanas predicó en el pasaje de Oseas 4, hizo 3 puntos en su predicación. ¿Qué significa conocer a Dios? ¿Qué consecuencias tiene no conocer a Dios? ¿Y qué podemos hacer para conocer a Dios? Por tanto, si por algún motivo no pudiste estar ese domingo o te gustaría refrescar la predicación de Hernán, seguro que va a ser link y que lo podéis ver, ¿vale? En YouTube, si no buscáis en los mensajes de Isaías o se lo pedís a Isaías y que os lo vuelva a enviar. Lo que sigue a continuación del texto son las pruebas de la hipocresía del pueblo de Israel. Y a partir del versículo 4 es un apartado donde Dios va exponiendo los pecados del pueblo como una recopilación. Y antes de entrar a ver qué estaba haciendo el pueblo de Israel, me gustaría que intentáramos cambiar un poco con qué mentalidad entramos a leer los pecados de Israel. Muchas veces entramos pensando, bueno, esto es lo que hizo Israel hace tiempo, pero me gustaría que pensarais que Israel simplemente es una forma y una demostración de la realidad de la raza humana. Y a esta raza pertenecemos vosotros y nosotros. Por tanto, cuando entramos a leer sobre los pecados del pueblo de Israel, me gustaría que tuviéramos una vocecita dentro nuestra diciendo, si Israel ha fallado en esto, hay una buena probabilidad que yo, como individuo, o nosotros, como iglesia, podamos fallar en esto. Y en este caso yo he juntado el pecado en 4 bloques, iba a decir grandes, pero tampoco lo son. Y mientras vamos tratando estos bloques, a mí me gusta ir lanzando preguntas de reflexión. E iré lanzando preguntas de reflexión a nivel individual y también a nivel
de iglesia. Por tanto, os animo que estéis atentos a lo que a lo mejor Dios nos tiene que decir sobre lo que podemos aprender de Israel. Y el primer bloque es que tomaron decisiones sin consultar a Dios. En su caso, estaban escogiendo a reyes sin consultar con Dios. Y para el momento que está hablando el profeta Oseas, estamos en el reinado de Jeroboam II y, por tanto, el reino del norte, sabéis que se dividió Israel, ya llevaban 12 reyes, de los cuales todos leemos en Reyes, el libro, que la habían liado. Y suele usar la Biblia la frase «e hizo lo malo ante los ojos de Dios» para describir el reinado de estas personas. Según un estudio publicado en 2018, los humanos tomamos 35.000 decisiones al día. Y si cuentas que duermes 7 horas al día, esto es una decisión cada 2 segundos. Yo no sé si mi cerebro da para tanto, pero no voy a entrar en la veracidad de un estudio psicológico que seguro que es muy alta. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿cuántas decisiones de tu día a día tienes en cuenta a Dios? Como iglesia local, ¿dónde estamos dando espacio a Dios en las decisiones que tomamos como comunidad? El segundo bloque es el de que crearon ídolos. En este caso, un becerro de oro, realmente crearon 2, ¿vale? Pero aquí solo vemos uno. Y esto es algo que personalmente siempre me ha costado un poco. Porque la pregunta que yo me hago es, ¿cómo algo hecho a manos humanas se puede considerar un dios? Esto sí que me lo podéis responder después, por favor. Y el mandamiento que traspasaron aquí el pueblo lo leemos en Éxodo 24, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí, como evangélicos o como protestantes, salimos con el pecho bien alto, ¿no? Nosotros no tenemos ídolos. A mí me gustaría preguntarte, ¿sí? ¿Seguro? ¿Qué me dices de cuántos partidos de fútbol ves a la semana? Ayer lo pregunté en algunos jóvenes. Ven muchos, más que estudiar, ¿eh? ¿Qué tal ese futbolista? ¿Qué tal esa chica? Estoy hablando a jóvenes, perdonad. ¿Qué te gusta? ¿Es realmente tu ídolo? ¿O ese youtuber? ¿O esos pastores que vemos cada vez más que se han convertido en celebridades? ¿O hasta te diría a ese teólogo que escuchas más que a Jesús? Como creyentes, la definición de ídolo es toda aquella persona o cosa que ocupa el lugar que debería estar ocupando Dios en nuestra vida. Y no siempre es algo malo. No es malo pensar que nuestro pastor es una buena persona o un teólogo tiene cosas interesantes a decirnos. Pero el problema está en qué lugar ocupa en nuestro corazón. El tercer bloque es que subcontratan su defensa a terceros. Se aliaron con naciones extranjeras y el pecado no es tanto eso, sino es dónde pusieron su esperanza. No la pusieron en Dios, claramente. No creen que Dios les podía proteger y tenían miedo de sus vecinos. Israel, el reino del norte, era un país minúsculo en comparación. Y en ese momento era un tiempo convulso donde el imperio asiria estaba ganando, básicamente era el imperio predominante, el momento. Y vemos que hicieron una alianza con el imperio más potente de la época. Y como veremos, esto no les va a salir muy bien al futuro. Y si me preguntáis a mí, esta es la más fácil. ¿Dónde estoy poniendo yo mi esperanza? Yo me doy cuenta muchísimas veces que David no pone su esperanza en Dios. Confío en mis capacidades, confío en mi trabajo, confío en mi familia, en mis amigos, pero ¿y mi esperanza en Dios? Como iglesia, ¿dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Y no solo hablo a nivel teórico, pero permitidme preguntar, ¿dónde ponemos nuestra esperanza sobre la solución de que no cabemos en un solo culto? Creo que son preguntas importantes que nos hagamos. Y el último bloque, y creo que el más importante, porque seguramente de esto emanan el resto de pecados, es que desecharon
las Escrituras, desecharon la ley de Dios. En Josué 18:9, Josué, justo después de Moisés, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de dónde nos encontramos en la Biblia. En Josué 18:9 leemos: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que hay en él». ¿Qué lugar tiene la Biblia en mi vida? ¿Meditamos de día y de noche en ella? Y creo que aquí la mayoría diremos que aceptamos la autoridad de la Biblia, pero ¿realmente dejamos que aquello que meditamos en nuestro día a día permee en nuestra vida? En 2 de Timoteo 3:16 leemos: «Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». ¿Os dais cuenta de la cantidad de verbos que tenemos aquí? Si realmente creemos que la Biblia es palabra de Dios, esta debe tener un papel activo en nuestra vida y no un papel intelectual pasivo en ella. Y después de ver esta recopilación de bloques, hay una reflexión que me venía a la mente. ¿Cómo podemos acabar cayendo en la magnitud del pecado de Israel? Y si os habéis fijado, realmente no creo que sea tan difícil. Creo que es uno de los principales motivos una dejadez de funciones. Nuestra relación con Dios requiere una atención diaria. Es algo que tenemos que trabajar. No pasamos de tener una relación estrecha con Dios a estar alejados de ella en un minuto. Comienza descuidando nuestras disciplinas espirituales, como no leer la Biblia, no pasar tiempo a solas con Dios, no tener una comunidad de hermanos que nos puedan ayudar en tiempos de necesidad, no orar, y cuando te das cuenta, pues la vida sigue fluyendo y llegas a un punto y dices: ostras, ¿y yo cómo he llegado aquí? Hoy en día creo que esto es un gran riesgo. En nuestra sociedad nos bombardean con inputs constantes, nos incitan a estar ocupados, nos obligan a una moralidad supuestamente socialmente aceptable. El móvil pide nuestra atención constantemente. Siempre queremos más tiempo, más dinero, más cosas, más diversión, más seguidores. Siempre es esto. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué estamos haciendo para fundamentar y reforzar nuestra relación con Dios? Porque si no cogemos un rol activo, corremos un serio peligro de ser como Israel y pondremos nuestra esperanza en cosas terrenales. Así que, hermanos, cuidemos nuestra relación con Dios activamente. No vaya a ser que nos ocurra como aquellos que Jesús nos advirtió en Mateo 7, 22 y 23, que dice: «Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí». La situación en la que se encuentra el pueblo de Israel llevará al profeta a anunciar un nuevo exilio. Serán invadidos y llevados a Asiria. Y muchas veces pensamos que el pueblo de Israel vuelve del exilio, pero ese pueblo es el pueblo de Judá, el Israel del sur. En la Biblia no vemos que Israel, el reino del norte, vuelva de este exilio. Por tanto, su pecado estaba teniendo consecuencias muy graves y prolongadas en el tiempo. Al principio de la predicación mencioné los 4 grandes pactos que Dios había hecho en el Antiguo Testamento y la importancia de los pactos como el plan de salvación de Dios para la humanidad. Pero la culminación de este plan de salvación no lo vemos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y Dios finalmente hace un 5.º pacto y último pacto con la humanidad. Y este es el motivo por el cual todos estamos aquí, si no estaríamos en la sinagoga. El nuevo pacto es la promesa que Dios hace a toda la humanidad. Y la promesa es que Él perdonará nuestro pecado y restaurará nuestras relaciones a todos aquellos que crean en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que murió para cargar el pecado de todos y cada uno de nosotros. Este 5.º pacto es el pacto con la humanidad, donde su Hijo,
Jesús es el fiador por nuestra parte y nosotros solo tenemos que responder aceptando la gracia de Dios. En Juan 14:6, a una pregunta de Tomás, y recordad que aquí somos fans de Tomás, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Llegados a este punto, me gustaría que reflexionáramos individualmente. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? Y si por algún motivo te has desconectado de la predicación, que es natural, no te preocupes. Ahora te lanzo un reto y una pequeña reflexión para que lo puedas meditar. Lo primero que quiero preguntarte es: ¿en qué áreas de mi vida no estoy viviendo conforme a aquello que creo? ¿Qué acciones puedo tomar hoy para reforzar mi relación con Dios? Como pueblo de Dios que somos, la Iglesia, somos los pies, las manos y la boca de Dios en la tierra. ¿Estamos explicando el mensaje de salvación que Dios tiene? ¿Estamos siendo diligentes con el pacto de gracia y amor que representa Jesús? Y el tercero es: pon tu esperanza en Dios, pon tu esperanza en Jesús y acuérdate diariamente de tu Creador y Salvador en esta semana que entra.